Hola, buenas tardes. Hoy vamos a variar un poquitillo el sistema que hemos venido utilizando hasta ahora. Bueno, en primer lugar me voy a presentar, yo me llamo Maribel Barrante y somos la empresa encargada de poner en marcha la Escuela de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, en concreto este proyecto que se llama Actúa y que muchos de vosotros conocéis ya. Digo que vamos a variar un poco el sistema, si os dais cuenta tenéis todos el micrófono cerrado, porque va a haber mucha gente. Se han inscrito 57 personas, entonces no podemos tener los micrófonos abiertos porque sería un poco guirigay, por decirlo así, ¿vale? Entonces, al finalizar, vamos a ir, cuando el profesor lo considere oportuno, o cuando el docente lo considere oportuno, y al final, en todo caso, al finalizar, vamos a dar un tiempo de media hora para que podáis resolver dudas, plantear dudas, etcétera. No obstante, si se quedan muchas dudas o si no da tiempo a que se resuelvan, ahora os voy a explicar que tenemos un sistema de asesoramiento que bien a través de teléfono o bien a través de correo electrónico, pues siempre podemos resolver esas dudas que vayan quedando y se pueden ir resolviendo a lo largo de estos 5 días, ¿vale? Bueno, yo creo que podemos ir empezando, que luego se irá uniendo ya la gente a medida que vayan. Empiezo por el principio. Algunos de vosotros ya lo sabéis, pero para aquellos que no lo sepáis, Actúa es un nuevo proyecto que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Valladolid. Voy a enseñaros qué es Actúa, que está relacionado con una plataforma web, que ya algunos de vosotros ya la conocéis porque habéis hecho la reserva a través de esta plataforma, así que supongo que habréis navegado por ella, pero voy a hacer un pequeñísimo repaso para contaros en qué consiste, ¿vale? Fundamentalmente, si queréis más, cuando acabe esta clase o este curso podéis verlo directamente, pero bueno, Actúa es una iniciativa que surge del Ayuntamiento de Valladolid, del Servicio de Participación Ciudadana, y surge con la filosofía de hacer una participación ciudadana al servicio del movimiento asociativo de Valladolid y también de personas individuales que voluntariamente quieran aportar sus experiencias, su trabajo o su forma de ver la participación ciudadana. Actúa nace en torno a esta plataforma donde vais a encontrar desde diferentes recursos con manuales que vais a poder descargaros, como los que hay, por ejemplo, en la biblioteca de recursos, de temas que están relacionados con la gestión de las asociaciones y que han surgido de esa encuesta de participación ciudadana que se ha pasado a la mayoría de las asociaciones de Valladolid y que respondieron 150 de ellas. Nos vamos a encontrar también un acceso a todos los recursos que el Ayuntamiento de Valladolid pone al servicio de las asociaciones, pues el listado de asociaciones, las subvenciones, toda la plataforma de presupuestos participativos, los espacios de participación, los espacios amigos de participación que existen, el nuevo portal de participación ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, incluso el reglamento. Tenemos el apartado de formación, que seguramente es el que vosotros más conocéis porque es donde os habéis inscrito. Hemos diseñado 3 tipos de formaciones. Hay una formación que son las acciones formativas, que es esta en la que estáis ahora mismo participando y que sabéis que se han programado 3 actividades. La primera fue la de habilidades digitales, estamos ahora en la de gestión económica y nos quedaría la pandemia y su influencia en el asociacionismo. Además de estas actividades de formación, se están desarrollando charlas. Las charlas, alguno de vosotros estoy seguro que ha participado ya porque veo caras que he visto en alguna de ellas, tienen como objetivo dar a conocer los recursos de Actúa por sectores, es decir, se han programado charlas con las asociaciones de vecinos, con las asociaciones de padres y madres, con las asociaciones culturales, con las juveniles y ahora quedaría con los ciudadanos vinculados a los presupuestos participativos, que son unos ciudadanos que se han volcado en la participación ciudadana en relación con los presupuestos participativos y que no están en un movimiento asociativo como tal, pero con los que el servicio quiere contar porque ya han mostrado su interés en la participación. Y nos quedarían las mesas de experiencias que todavía no las hemos puesto en marcha, pero que estamos trabajando en ellas. Lo que pretenden es poner sobre la mesa, dar a conocer una serie de buenas iniciativas
que en casos de éxito en general, pero tampoco pasaría nada por contar alguna que no haya salido bien y que se pueda ver por qué no ha salido bien, relacionadas con participación ciudadana que se estén haciendo en toda España. Se pretende siempre incluir lo que es una experiencia de Valladolid y luego otro tipo de experiencias de otras ciudades. Como digo, esto todavía no lo tenemos programado, estamos trabajando en ello y a medida que se vayan programando, pues os lo iremos contando para que os animéis y participéis también. Tenemos también los eventos de participación ciudadana. Los eventos son esas actuaciones en las que se va a intentar promover para dar a conocer, impulsar, promocionar las acciones de participación ciudadana que ya se están haciendo en Valladolid, que se están haciendo muchas, unas formales, otras no formales. Tiene cabida cualquier evento de participación. Tendríamos también las experiencias piloto. Las experiencias pilotos son una manera que quiere el ayuntamiento de promover que surjan cada vez más iniciativas relacionadas con la participación ciudadana. Aquí va a tener cabida cualquier experiencia innovadora que queráis contarnos o que se esté desarrollando ya o que se tenga previsto desarrollar. Tendríamos una sección de noticias en la que vamos a ir colgando información tanto sobre el servicio como sobre la participación ciudadana, incluso sobre cosas que pueda organizar cualquiera de vuestras asociaciones. Si nos las mandáis con la suficiente antelación, pues veis que vamos a empezar a colgar estas noticias. Ahora mismo no tenemos boletín de noticias, pero más adelante probablemente sí que lo tendremos para que podáis suscribiros. Y finalmente, que esto sí que me interesa destacarlo por lo que decía, porque si en algún momento veis que no habéis obtenido las respuestas que necesitabais o que se os ha quedado corta alguna información, pues tenéis un sistema de asesoramiento. Por un lado, el asesoramiento telefónico, un teléfono que, como veis, está en horario de 11 a 2 y de 4 a 9, un correo electrónico que respondemos como máximo en 24 horas en función del número de consultas que tenemos al día, un espacio donde podéis directamente plantear un formulario en el que podéis plantear directamente la pregunta si preferís hacerlo a través del formulario y además hay una sección de preguntas de uso frecuente, las FAQ, que estas preguntas se han sacado de la encuesta de participación a la que os he hecho referencia antes. Entonces, si hay alguna pregunta que se repite mucho y que vemos que tiene mucho interés por parte de las personas que preguntan, se convertiría inmediatamente en una pregunta como esta, con su respuesta, ¿vale? ¿Para qué? Pues para facilitar que la información llegue a todo el mundo, ¿vale? Bueno, pues esto sería Actúa, esto sería el proyecto de participación ciudadana que el Ayuntamiento de Valladolid acaba de poner en marcha. Solamente quiero comentaros para finalizar esta parte que se trata de un proyecto en el que el Ayuntamiento quiere que sea muy participativo, es decir, quiere que tenga cabida todo el mundo, todo aquel que tenga algo que contar relacionado siempre con la participación ciudadana, con lo cual yo os animo a que si tenéis cualquier iniciativa, bueno, pues que la contéis con toda libertad porque seguro que habrá alguna manera de colaborar con vosotros. Vamos a iniciar hoy esta nueva acción formativa. La acción formativa está relacionada con la gestión económica de las asociaciones. Yo sé que es un tema un poco arduo, duro, pero también sé que levanta muchas expectativas y muchos intereses porque bueno, pues es algo que tenemos que aprender a manejar en una asociación y no siempre tenemos todo el conocimiento sobre ella. La acción formativa la va a dar Miguel Calvo, que ya le tenéis ahí en pantalla también. Él va a compartir la presentación. Miguel es graduado, que ahora se llaman graduados en ADE, en Administración y Dirección de Empresas, y él ha estado vinculado al movimiento asociativo también, al movimiento asociativo universitario concretamente. Entonces sabe un poco la parte de economía y la parte de asociación. Y yo os voy a dejar con él. Así que cuando quieras, Miguel, puedes empezar a exponer. Buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros por invitarme y a todos los oyentes por escucharme. Espero hacerlo lo mejor posible y bueno, y que os queden las cosas más o menos, no sé si profundizando mucho o no, porque somos muchos, pero cualquier cosa o cualquier duda, sugerencia, o dais al botoncito de levantar la mano o del chat
vamos, sí, el del chat, o si no, si veo que no se pudiese por la extensión del tiempo, no diese tiempo, nunca mejor dicho, lo podemos gestionar a través del buzón de la página web. Voy a poneros una presentación, os voy a compartir pantalla, a ver, aquí, y, espera, ¿no? A ver, ¿qué va a seguir esto? Aquí. Esto es. Pues lo veis todos, entiendo, ¿no? Yo por lo menos aquí sí que os estoy viendo y estoy viendo la pantalla. Pues como os ha dicho Maribel, vamos a empezar hoy y esta semana con el bloque de la gestión económica de las asociaciones, que bueno, pues al final sí que es verdad que no se sabe nunca muy bien en qué ámbito jurídico y tributario se encuentra una asociación y bueno, pues un poco aclararnos esas dudas. El contenido que vamos a repasar o que vamos a enseñaros es responsabilidad fiscal de las asociaciones, gestión tributaria de las asociaciones, gestión contable de las asociaciones, contratación para las asociaciones y voluntariado. Empezando con pues, lo básico, lo que es una asociación, pues no deja de ser una entidad formada por un conjunto de personas asociadas que tienen un fin común. En el caso de las asociaciones vecinales, pues son mejoras y búsqueda de solución de problemas para los vecinos, y en el caso de pues, asociaciones juveniles, etcétera, pues son realización de ciertas actividades, normalmente suelen ir orientadas a eso. Son entidades sin ánimo de lucro, con gestión democrática que tiene que venir reflejada en los estatutos, con una personalidad jurídica propia, es decir, que para empezar tiene su propio CIF y que dispone de su propio patrimonio apartado de lo que aportado por los socios, pero separados de ellos. A la hora de constituir una asociación, esto conlleva una serie de obligaciones documentales y contables que se pueden resumir pues en estos puntos. Disponer de relación de socios mediante el libro de socios, luego acatar lo establecido en los estatutos, luego las entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de la ciudad de Valladolid sí que están obligadas a remitir al ayuntamiento un certificado de número de socios en el primer trimestre de cada año. Y toda esta multiplicación de datos tiene que ser se requiere que esté registrado dentro del mes siguiente a la que se produzcan. El incumplimiento de todas estas obligaciones pues hace que el registro como tal del ayuntamiento pueda eliminarla como de su base de datos pues en el caso de obtener una subvención, etcétera, quedarse sin ese derecho. Es lo que busca el ayuntamiento en este caso es más transparencia y tener más conocimiento de cuáles son las personas que están detrás de las asociaciones. Lo que nos interesa desde el punto de vista económico son principalmente estos dos puntos, que son la de generar obligaciones y responsabilidades económicas, y la que que permita que se lleve una imagen fiel, que es la imagen contable, una imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera, es decir, llevar una contabilidad y cumplir con las obligaciones fiscales del tipo que proceda en caso de desarrollar acciones en las que se deriven consecuencias legales, como por ejemplo declarar el IVA en caso de realizar actividades económicas, que esto sí que es verdad que es un tema que muchas veces a mí me ha pasado cuando he estado en asociaciones que no sabías qué parte era la que, dependiendo de si era con una actividad económica o no, había que declarar el IVA o no. Entidad jurídica. Lo que entendemos por entidad jurídica son personas las entidades a las que el derecho atribuye o reconoce una capacidad para actuar como sujetos de derecho. Esto es una capacidad pues, para adquirir, poseer bienes de toda clase, contraer obligaciones, ejercitar acciones judiciales, prestar también servicios, y luego también está organizaciones, asociaciones, ayuntamientos, etc., que bueno, pues al final esto es un concepto quizás más
más común, más básico, que puede ser más entendible para todo el mundo. Resumiéndolo, como yo lo suelo resumir, es principalmente las personas jurídicas son aquellas que finalmente suelen conllevar tener un CIF. Están las entidades sin ánimo de lucro, que son las entidades jurídicas cuyo fin no tiene en sí la obtención de un beneficio. Están las empresas, pues oye, que al final lo hacen para obtener rédito, un beneficio por ello, y luego las asociaciones en este caso, pues que al final no haces con el fin de cuánto voy a recaudar para algo, sino pues con un fin más genérico, que es al final consecución de ciertos objetivos, pero que no es beneficio como tal. Suele tener figura jurídica de asociación, fundación, mutualidad, cooperativa. Las cooperativas pueden tener carácter anónimo o de lucro. Depende de, carácter anónimo de lucro, efectivamente. Y por lo general se reinvierten su excedente en su actividad cultural, que esto es lo que os estaba diciendo yo antes, que las empresas finalmente cuando hacen algo, cuando trabajan o realizan sus labores para obtener un beneficio que reviertan en los socios de la empresa o en los beneficiarios, y en las asociaciones todo es, pues al final, si se hace todo para conseguir unas recaudaciones por un bien social, un bien cultural, etcétera. Si tenéis en algún momento alguna duda, digo, porque a lo mejor voy un pelín rápido, me paráis sin problema. Me lo decís por el chat. La actividad económica, pues como bien claro lo decimos, sí que una asociación puede realizar una actividad económica generando obligaciones fiscales, que eso deriva el pagar impuestos. Como son sin ánimo de lucro, de las que estamos hablando, pueden actuar como una empresa y, por ejemplo, actuar como una empresa y, por ejemplo, no pueden repartir beneficios al final de año entre sus asociados. Por eso lo de dejar bien claro que que son normalmente entidades sin ánimo de lucro, para que no, al final, esa obligación sobre todo fiscal, no tenga que llevarse a cabo. Las asociaciones, una de las cosas que sí que pueden hacer es tener excedentes económicos al final de año, pero como he dicho antes, no repartir beneficios, contratar laboralmente a una o varias personas, realizar actividades económicas que puedan generar excedentes económicos que reviertan en fines de la entidad, porque esto en su fin último no sería como tal un beneficio que a la asociación revierta, porque que luego haya que repartir. Sí que no sé si tendréis alguna pregunta sobre contrataciones, etcétera, que esto sí que hay veces que se distinguen, más adelante lo veremos, pero sí que hay cierta, pues un poco, disculpadme quizás los nervios del directo, pero sí que hay veces ciertas preguntas sobre si puede una asociación tener una persona contratada dentro de la propia asociación o no. En este caso, pues vamos, en el caso de las asociaciones sí que se puede tener, luego más adelante veremos cómo sería todo el tema pues fiscalmente cómo se vería eso, pero bueno, eso seguramente sea en clases siguientes. Responsabilidad fiscal de las asociaciones. ¿Qué es la fiscalidad? Pues la RAE hace referencia al sistema como sistema fiscal o conjunto de leyes relativas a los impuestos, lo que nos toca pagar en ese sentido al Estado para luego los bienes y servicios que nos da. En un sentido amplio, el conjunto de normas, reglamentos en vigor en materia fiscal, así como de legislación aplicable y totalidad de la normativa de los procedimientos relativos a la administración fiscal y cumplimiento de las obligaciones fiscales. Las asociaciones deben realizar cuantas actividades sean necesarias para obtener recursos que precisan para desarrollar fines, por lo que, excepto las aportaciones de los socios, y decir que de los asociados, que son, al final, como es una aportación que hacen los socios directamente, está relacionado con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En las obligaciones fiscales en España son los compromisos que tienen que cumplir quienes por un ejercicio de su actividad genera un rendimiento económico. Y aquí es donde surge para las asociaciones la obligación de declarar sus ingresos y liquidar impuestos. No por el hecho de ser una entidad en sí,
sino por el hecho de llevar una actividad económica. Que el ejercicio de dicha actividad se obtengan beneficios o no, no exime a las organizaciones de cumplimiento de las obligaciones, de las asociaciones, perdón, no exime de incumplimiento de obligaciones fiscales. Aquí tenemos, están las, perdón, que me he saltado. Incrementar las aportaciones de los socios vía cuotas, obtener subvenciones procedentes de la administración pública, conseguir donaciones o patrocinios de empresas privadas y realización de actividades económicas. Estas son vosotros lo veréis día a día, es la manera más, bueno, la manera que hay para obtener ingresos las asociaciones para desarrollar los fines. Normativa legal, pues aquí nos vamos a tres leyes diferentes. Está la ley 49/2002 del régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro, sin ánimo de lucro, y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Y en su desarrollo regulatorio aprobado por el Real Decreto 1270/2003 del 10 de octubre, que establece un reglamento para ampliación del régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y los incentivos fiscales al mecenazgo. Luego está la ley del impuesto de sociedades y la ley 49/2002 del 23 de diciembre del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Las entidades sin ánimo de lucro están sometidas a la ley 49/2002 sobre entidades sin fines lucrativos y incentivos fiscales al mecenazgo. Su desarrollo reglamentario aprobado por el Real Decreto 1270/2003 del 10 de octubre aprueba el reglamento de aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Estos son quizás pues un pelín más técnicos los términos, pero bueno, al final no deja de ser legislación y bueno, pues sería ahondar un poco más luego, más adelante en cada una de la legislación, que espero nos dé tiempo. Asimismo, su funcionamiento económico, a ver, perdón, en el chat. ¿Nos has bloqueado los micrófonos? Sí. Eso lo explicó Maribel. Si tenéis alguna duda por el chat, si me podéis desarrollar la pregunta, os lo agradecería. Porque sí que es verdad que el control lo tiene directamente desde Estrategia Infinita y bueno, pues entiendo que si estamos abriendo y cerrando todo el rato, siempre hay ruidos exteriores que al final no nos hace. Efectivamente, lo que dice Maribel, que somos demasiados quizás para tenerlos todo el rato abiertos. Asimismo, su funcionamiento económico está vinculado al régimen contenido en la normativa fiscal y general y en concreto a la de regímenes entidades parcialmente exentas, aprobados en los artículos 120 a 122 del texto refundido sobre la ley del impuesto de sociedades aprobado por Real Decreto, el Real Decreto Legislativo 4/2004. Mira, hay una pregunta que vamos a ir avanzando si queréis. Digo, yo os voy, lo vamos a ver más adelante, todo este tipo de cosas. Porque sí que hay preguntan que si una AMPA que no realiza actividad económica tiene que declarar o no el IVA. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, o sea que no os preocupéis. Me gusta que la gente tenga esas preguntas. Espero poder responder a todas. A ver, que ahora con el ratón. Responsabilidad fiscal de las asociaciones. Ahora bien, ¿cómo se sabe cuál es el régimen que nos importa o que básicamente, que es el que tenemos que llevar a cabo? Pues está tres responsabilidades. Las entidades que no cumplimentan los requisitos de la ley de mecenazgo se acogen al régimen fiscal regulado en la normativa general. En cuanto al impuesto de sociedades, del régimen de entidades parcialmente exentas, lo que decíamos de los artículos 10 al 12. Todas las asociaciones sin ánimo de lucro, asociaciones no declaradas de utilidad pública y a las que acudiendo a acogerse a la ley no lo hacen. Las entidades que cumplen con los requisitos y optan por el régimen especial recogido en la ley de mecenazgo son las fundaciones, a ver, disculpad. Vale, lo ha explicado ahora Maribel. Una AMPA o cualquier asociación que no realiza actividad económica no tiene que declarar IVA. Yo iba a dejarlo un poco después de toda
las obligaciones, pero las entidades que cumplen con los requisitos son, para la ley de mecenazgo, están las fundaciones, asociaciones declaradas de interés de utilidad pública, asociaciones no gubernamentales de desarrollo a las que se refiere la ley 23/1998, de cooperación internacional para el desarrollo, delegaciones de fundaciones extranjeras, federaciones deportivas nacionales territoriales, etc., la Cruz Roja, ONCE, la Iglesia o comunidades religiosas, estos son acuerdos que ha realizado el Estado, fundaciones de entidades religiosas, obras pías de los santos lugares, asociaciones, entidades religiosas, reales academias y Casa de América, entre otras, por ejemplo en el caso de Valladolid. Vamos, para ello. Las entidades que están reuniendo los requisitos exigidos por la ley de mecenazgo no optan al régimen fiscal especial y se acogen a la normativa general y ya el citado régimen de las entidades parcialmente exentas de la ley del impuesto de sociedades. Régimen fiscal, artículo 3 de la ley 49/2002 del 23 de diciembre. Persigan fines de interés general, es decir, derechos humanos. Este tipo de régimen fiscal especial está recogido por la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de marzo del año 2000, donde se especifica que las entidades escogidas a este tipo de beneficio fiscal deben destinar a la realización de sus fines de interés general al menos el 70% de las rentas e ingresos. Están actividades económicas que realicen, derivadas de la transmisión de bienes y derechos de los que sean titulares, e ingresos que se obtengan en cualquier concepto, deducidos los gastos realizados para obtener tales ingresos. Luego, que la actividad realizada no conste con explotaciones económicas ajenas a su objeto y obligaciones de acogerse al plan de contabilidad de pequeñas y medianas empresas sin fines lucrativos. Ventajas. Tenemos ventajas del tipo fiscal, por ser una asociación de utilidad pública, del tipo fiscal. Todos a la vez pueden acogerse al régimen fiscal más favorable, establecido en la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo, siempre que cumplan unos requisitos indicados en la propia ley y que se cumplimente el modelo 36 de la agencia tributaria. Inconvenientes, documentalmente sí que es verdad y contablemente que tiene muchísimas más exigencias. Y lo único que creo que he ido como un rayo, y por lo menos la presentación de él acabo de terminar. Digo, sí que es verdad que acabo de detener. Bueno, no pasa nada, ahora te dedicas a responder respuestas, Claro, que seguro que es lo que les gusta. Claro, sí, claro, que es que me he dado cuenta, digo, que he llegado ya al final. Bueno, no pasa nada. A ver, el principal punto de debate, o lo que estaban preguntando, era si las asociaciones tienen que hacer IVA, tienen que declarar IVA. A ver, el IVA no está relacionado con las asociaciones, está relacionado con la actividad económica. Es decir, si una asociación ejerce actividad económica, tiene que declarar IVA. El problema es ¿qué es actividad económica? Que la mayoría de las asociaciones realizan actividades que creen que no son actividad económica y sí lo son. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se considera IVA? ¿Qué es lo que se considera actividad económica? Todo lo que le permita a la asociación obtener un ingreso y no sea lo que es la recepción de las cuotas de sus asociados. Pongo un ejemplo. Si cobramos a un asociado la cuota para que... Exacto, actividades económicas no exentas, correcto. Sí, creo que había, Miguel, creo que había una diapositiva sobre las actividades exentas, o eso, es que a lo mejor eso está en el tema siguiente. Está en el siguiente. Está en el siguiente. Es que el IVA es objeto del debate siguiente, pero bueno, a lo mejor habría que empezar con ello, no lo sé, como veáis. Solamente hay una serie de rentas que se consideran exentas y otras que no se consideran exentas, ¿vale? ¿Qué se considera exento? Pues, por ejemplo, la cuota que paga el socio. La cuota que paga el socio se considera exenta. Pero si la cuota que paga el socio no es la cuota habitual del mes o del año o del trimestre, sino que le cobramos al socio la entrada a un teatro
o a un campeonato de algo, o a una, por ejemplo, a una clase de yoga, esa cuota sí que es actividad económica. ¿Más dudas? Sí, mira, venía aquí, perdón. Perdona que te corte. Nada, nada. Esto viene aquí en la... Espera que lo pongo esto en pantalla completa. Que es lo que... Los donativos están exentos. A ver, que comparto pantalla. Si me deja, claro. Y en esta diapositiva. Yo que igual he ido demasiado rápido y la gente para apuntar he ido con una metralleta, disculpad. No, no te preocupes. A ver, realmente estas son las maneras que tienen las asociaciones de conseguir dinero generalmente. O sea, quiero decir, la mayoría de las asociaciones o bien obtienen el dinero porque tienen cuotas de sus socios o porque aumentan las aportaciones de sus socios, o bien piden subvenciones a la administración pública, o bien tienen donaciones o patrocinios con empresas privadas. Mientras sea una donación o un patrocinio, es una renta que consideramos exenta. Pero cualquier otra actividad económica, desde el sorteo de lotería de Navidad, por el que cobramos un euro más o medio euro más para que se quede un dinerillo en la asociación, o por ejemplo cuando hacemos una rifa, o por ejemplo cuando hacemos los talleres de yoga, o cuando hacemos las fiestas del barrio, y el dinero que sacamos por el bar, todo eso son rentas no exentas. Eso significa que hay que pagar por ellas y eso es una actividad económica. Es verdad que la Junta, la Administración, la Agencia Tributaria ahora mismo no se mete con ese tema, pero que podría meterse en cualquier momento y en el momento que se meta, pues sería complicado. Los cursos de formación también, siempre que cobremos por ellos. Si no se cobra, no. O sea, el principio de la agencia tributaria es cualquier actividad que se hace pareciéndose a una empresa. A ver, me preguntan, bueno, lo estáis viendo, si haces conciertos o funciones por los que cobras que luego tienes que pagar gastos, amortizar montajes o cómo va. Pues eso iría de manera en la que tú declaras los ingresos y te intentas beneficiar, entre comillas, no es beneficiar, pero compensar los gastos. Pero sí que habría que pagar, por ejemplo, el IVA de todas esas facturas. No, la educación y la formación está exenta de IVA. Está exenta de IVA, pero tú tienes una actividad económica, que son dos conceptos diferentes. No tienes que hacer declaración de la renta, pero sí que deberías estar dado de alta como entidad ante la agencia tributaria como actividad económica. De todas formas, esto... A ver, para estar exento de IVA solo para concertados. ¿Qué son concertados? Tema educativo. No entiendo esa pregunta, precísamela un poco más. Era Analía, ¿verdad? Bueno, si quieres... respondiendo a la pregunta anterior. Vale. Vale, espera, que si quieres, Analía, te abro y lo cuentas tú porque esto no sé exactamente qué era... A ver, creo que te he abierto ya el micrófono. Mira a ver si puedes abrirlo. Sí, ahí estoy. Que quiero decir que se tiene la confusión de que actividades formativas no tienen el IVA, pero para que no te corresponda el IVA tendrías que ser una educación concertada. Quiero decir que estás dentro de lo que es la actividad reglada de educación. Es decir, que cualquier actividad formativa que esté fuera de lo que es la educación formal no se considera exenta de IVA. Eso es lo que entiendo, ¿no? Sí y no. Realmente, o sea, la actividad está exenta de IVA siempre que sea una actividad reglada, dice la agencia tributaria. Es decir, siempre que sea una academia, por ejemplo, ¿no? O siempre que se dé formación en los institutos, en la universidad, certificados de profesionalidad, etcétera. En el resto, tampoco es que siempre que se pueda acreditar que uno es un profesional, que el que da la formación es un profesional cualificado, tampoco se mete mucho Hacienda con ello, quiero decir, pero podría meterse. Podría meterse siempre que la asociación se convierta en una pequeña empresa. Vamos a ver, el truco no. A lo que vamos con esto, que yo creo, Miguel, si quieres pon la otra presentación, porfa, porque yo creo que como ya hemos entrado de lleno con... Sí,
con el tema este, pues vamos avanzando y ya está. ¿Cómo que pagar el IVA de los gastos? ¿Tenemos que hacer declaración de la renta? Creíamos que no, pues depende. Si tenéis actividad económica, sí, hay que hacer declaración de la renta. Como cualquier empresa. O sea, una asociación, el hecho de que sea sin ánimo de lucro no le exime de cumplir una serie de obligaciones. Es verdad que no las cumple ni Rita o muy poca gente. Bueno, no, para ser exacto, las tienen que cumplir obligatoriamente las asociaciones de utilidad pública. Y las fundaciones, porque por eso son asociaciones de utilidad pública y fundaciones, y por eso tienen un régimen fiscal especial. Las asociaciones tienen que pagar IVA si tienen actividad económica. Si no tienen actividad económica, no tienen que pagar IVA. Esa es un poco la filosofía. Lo que pasa es que confundimos muchas veces el interés, no el interés, confundimos el sin ánimo de lucro, que era algo que íbamos a contar a partir de mañana, el sin ánimo de lucro con la generación de actividad económica, que no es lo mismo. Una asociación sin ánimo de lucro puede generar actividad económica. Y en el momento en que genera actividad económica, está obligada a tener una serie de obligaciones fiscales. Por ejemplo, hacer retención de IRPF a sus proveedores. Por ejemplo, declarar ese IRPF a los proveedores. Hacer declaración de IVA. E incluso al impuesto de sociedades. Si tuviese una cantidad o si ganase, por decirlo así, la cantidad suficiente como para ello. Funcionaría a efectos de Hacienda como si fuese una empresa. Si queréis ir levantando la mano, yo os voy dando paso, ¿vale? Entiendo entonces que todas las asociaciones tenemos que darnos de alta en el IAE. Si generas actividades económicas, sí. Exactamente. Ese es el principio. Otra cosa es, de hecho existe, que ya os lo contará Miguel, existe un plan fiscal, existe un plan de contabilidad específico para las asociaciones, aprobado por la agencia tributaria, claro. Otra cosa es que no se hagan actividades económicas. Es decir, que solo se viva de donativos, patrocinios, subvenciones y cuotas de socios, vale, entonces sí. No hace falta darse de alta en el IAE. Pero si hacemos cualquier actividad que genere dinero, que genere un ingreso, hay que darse de alta en el IAE. Si la actividad no genera IVA, no hay que declarar IVA. Claro, esa es la otra parte, ¿no? O sea, el hecho de que nos demos de alta en el IAE no implica que necesariamente tengamos que declarar IVA. El IVA hay que declararlo cuando recibimos factura, cuando el IVA para nosotros es un gasto. El IVA, que ya os lo explicará Miguel mejor, es un impuesto indirecto. Y lo que hace la agencia tributaria es decir al público, a las empresas y a las asociaciones que lo cojan y se lo entreguen. Normalmente las personas no se quitan IVA, o sea, lo pagan directamente en el consumo. Pero el resto, pues las empresas, por ejemplo, lo que tienen que hacer es gestionarlo, ¿no? A ver, alguien ha levantado la mano. Analía. Analía y José Antonio. Vale, Analía, ¿empiezas tú? La pregunta era, ¿entonces podríamos tener diferentes ingresos de cuotas, diferentes calidades de socios? No tanto diferente calidad de socios, pero sí podrías, claro. Y lo que pasa es que las cuotas están exentas, o sea, las cuotas no se consideran una actividad económica como tal. Por ejemplo, yo podría tener mi cuota anual para la calidad de socios normal y luego una cuota trimestral para otra calidad de socio, por ejemplo. Sí, por ejemplo, claro, eso es una decisión que tiene que tener la asociación. Es la asociación la que decide en cada momento los tipos de socio. Por ejemplo, podría tener socios tipo oros, es una exageración, pero tipo oro que paguen más, tipo plata que paguen menos, no sé. Y también podría tener donativos y podría tener patrocinadores. Los patrocinadores, por ejemplo, se consideran exentos, pero se consideran exentos hasta siempre que sea un patrocinio con un fin comercial, es decir, para dar a conocer las actividades. Ahora, por ejemplo, fijaros, una revista, editamos una revista y vendemos la revista, eso es actividad económica. Pero la publicidad que metemos en la revista, la Caja Rural nos da 1.000 euros para meter en la revista como publicidad, eso es un patrocinio, ¿vale? A ver,
por partes. ¿Recibir una subvención es una actividad económica? Depende de la subvención. Hay subvenciones que sí y hay subvenciones que no. Eso depende de la subvención. Pero recibir una subvención ahora mismo tienen una obligación, que es las asociaciones y cualquier entidad, que es declarar el régimen de ayudas de minimis. Es ese régimen de ayudas según el cual Europa dice que no se pueden recibir más de X dinero por el mismo concepto o para que se considere que la asociación vive únicamente por esas subvenciones. He bajado sin querer la mano a alguien y no sé a quién ha sido. Si puedes volver a levantar la mano, te doy paso. Es que de repente he dicho, uy, le he dado y se me ha ido el... A ver. Ah, eso, José Antonio, efectivamente. José Antonio. Hola, bueno, soy bueno, Nuria, perdón. estoy en el iPad de José Antonio. A ver, es que que me han mandado aquí a acudir a la reunión en representación de varias asociaciones culturales, que algunas son grupos de música, otros son grupos de teatro, etc. Entonces, a ver, porque estoy aquí un poco que estoy petando. O sea, evidentemente estos grupos cuando hacen una actuación facturan a un ayuntamiento o, bueno, o a la junta o donde hagan hacen una factura exenta de IVA por ser asociación cultural, ¿no? No, Eso está... no. No se puede hacer una factura en función... la factura no tiene nada que ver con la persona a la que se presta el servicio. O sea, no se puede... No, te quiero decir, nosotros, o sea, el grupo de teatro o el grupo de música realiza una función, por esa función emite una factura al ayuntamiento y normalmente esas facturas están exentas de IVA. No están exentas de IVA. No están exentas de IVA. Lo que pasa es que la asociación, cuando hace esa factura, no quiere meter el IVA porque para ella es un gasto. Y no se lo puedes deducir. Y entonces llegan a un acuerdo, pero esas facturas no sé yo si a la agencia tributaria les daría de paso, ¿eh? A ver, esto ya te digo que se está facturando a la Junta de Castilla y León, al Ministerio y a... Si no digo que no, pero no sé si será factura como tal o será otro tipo de... Ese es según el artículo no sé cuál de la ley del 92, no me acuerdo ahora de qué artículo es. Pues eso lo desconozco, mira, eso me lo apunto y si no se lo apunta a Miguel y lo mira. Te voy a decir exactamente, si quieres, el artículo por el que las asociaciones están exentas de IVA. De hecho, cuando se constituye la asociación, lo que se hace es que luego solicitabas la exención de IVA. Tienes razón en una cosa. Tú puedes como asociación solicitar a Hacienda la exención de IVA. Es decir, hay un tipo de actividades, de asociaciones y de actividades, según la cual tú le puedes decir a Hacienda que quieres que te exonere del IVA, pero tienes que cumplir una serie de requisitos. Mira, es el artículo 20.3 de la ley 37/92. Vale. Te comento, hasta el año 2010 había una persona en la agencia tributaria que hacía esta exención de IVA. A partir de ahí se debió de jubilar esa persona. Entonces, cuando las asociaciones fueron a pedir la exención de IVA, les dijeron que como esta persona se había jubilado, ya se sabía que por tener un CIF de asociación cultural, que empieza por G, ya se sabía que era exenta de IVA. No. Es que eso no es cierto. A ver, en la G es de cualquier tipo de asociación. No solo ya, pues yo te comento lo que eso en concreto a mi asociación se le dijo. Yo sé que otras pero es que no es anterior verdad. a eso, o sea, decir, sí que tienen el documento. No sé exactamente el caso concreto. Yo te digo, cualquier asociación del tipo que sea tiene una G para empezar. No solo la asociación cultural, también la asociación profesional, la asociación de juvenil, todas las asociaciones, ¿vale? Todas las asociaciones, las fundaciones y las asociaciones de utilidad pública tienen todas una G, porque es como se considera el CIF, con la G. Ajá, ¿vale? Sí. No solo las culturales, quiero decir. Entonces, en este caso no lo sé. Yo sí que sé que hay un régimen especial de IVA en el que hay asociaciones que pueden solicitar la exención. Pero tienes que tenerla solicitada. Tiene que estar marcado en tu 036. Sí, efectivamente, está marcado en el 036. Eso es. Si no se lo has dicho a Hacienda, tú tienes que hacer IVA. Si Hacienda te ha reconocido la exención, sí. Entonces, el tema es, estas asociaciones de las cuales me han mandado a mí en representación, todas facturan exentas de IVA.
¿vale? Teniendo en cuenta el artículo este que te he dicho. Luego, evidentemente, lo que hacen con lo que ellas facturan es sobrevivir, ¿no? Porque ellas hacen montajes, tienen traslados, tienen alojamientos, tienen escenografías, etcétera. Y vamos, te quiero decir que es que no se reparten beneficios ni nada de estas cosas que No se estás pueden diciendo. repartir beneficios. Eso exactamente no se hace, pero que yo sepa, desde luego la mía no lo hace, ninguna hacemos declaración de la renta. Entonces, si esto nos lo puedes explicar, porque de repente... Sí, lo que pasa es que esto va en el tema siguiente y va en contexto, quiero decir, esto va con un contexto en concreto. Entonces, no me importa ir adelantando cosas, pero no se puede hacer... quiero decir, no puedo ir respondiendo todo lo que va a ir mañana porque lo tengo que organizar, ¿vale? Vale, lo que sí que me gustaría, que si es lo de mañana, pues que sí en estos les podéis detener y explicarlo bien, porque somos muchísimas asociaciones. A ver, cuando hablo de declaración de la renta no me refiero al IRPF tal y como lo entendemos una persona física, ¿eh? O sea, quiero decir, cuando hablo de IRPF no me refiero a la declaración de la renta, perdón. Me refiero a otro tipo de impuestos, como por ejemplo las retenciones a proveedores. Pero las retenciones a proveedores, es decir, nosotros vamos al Corte Inglés y compras unos vestidos para el vestuario y ahí hay que hacer algo o con la factura no. Al revés, ahí tú si no estuvieras exenta de IVA, te podrías desgravar el IVA. Claro, efectivamente, ahí yo tengo, porque estamos en una asociación a nivel nacional, que hay algunas que han optado por eso porque dicen que nos beneficiaría deducirnos de ese IVA. Claro, es que si generas actividad económica te beneficia deducirte el IVA, pero claro, para eso tienes que pagarlo, si no, no te dejan. Mira, me están preguntando, ¿te importa escribir en el chat para todos el artículo y la ley que lo están pidiendo? Sí, ahora se lo pongo a todos. Sí, vale. Sí. A ver, dos preguntas más, perdón. Ana D. En una actividad organizada por un AMPA, esta se hace cargo de la mayor parte del gasto y por otro lado se cobra una cantidad mínima para los participantes de esa actividad. Se considera actividad económica, sí. Otra cosa es que no lo queramos considerar y nadie nos diga nada, pero se consideraría actividad económica salvo que lo veamos como un donativo que hacen los propios socios. Es decir, si en vez de considerarlo como digo fiscalmente, si en vez de considerarlo como el pago para una actividad, lo consideramos como una aportación para la realización de la actividad, entonces no se consideraría, ¿vale? A ver, en un AMPA realizar una compra en conjunto para que las unidades sean más baratas, haciendo una recaudación o venta posterior de cada unidad. Sí, sí, estás vendiendo. Estás vendiendo algo. Se considera, obviamente, actividad económica. Insisto, salvo que... Es que, ojo, porque no se pueden repartir beneficios en una asociación sin ánimo de lucro. O sea, por muy rica que sea una asociación, el dinero que se recauda no se puede distribuir entre los socios. Esa es la definición de sin ánimo de lucro, ¿vale? ¿Los profesionales que dan formación hacen facturas sin IVA? ¿Eso es correcto? Depende. Es correcto en buena parte de los casos y siempre que la formación la dé un profesional acreditado. Normalmente Hacienda no se mete, pero no siempre es correcto. En general, si hacen facturas sin IVA, pues quiero decir, a ver, fijaros, en el caso del IVA, la obligación es de quien emite la factura, ¿vale? En el caso del IRPF, la obligación es de la entidad. Entonces, a ver, efectivamente, tiene razón Eduardo, la declaración de la renta afecta a personas físicas. Las asociaciones lo que les afecta es el impuesto de sociedades, efectivamente. Que está exento, del impuesto de sociedades están exentas la mayor parte de las asociaciones cuando no superan una cantidad, un límite de facturación, que creo que recordar que son, me parece que son 75.000, no, a lo mejor no son 75.000. Bueno, a lo mejor me lo puede buscar Miguel mientras estamos hablando. Si quieres, deja de compartir y lo miras porque está por ahí en el tema siguiente. Hay un límite de facturación anual, que creo que recordar que son 75.000 euros, y luego están un límite por rentas exentas. De manera que si no se superan las rentas exentas, me parece que en 2.000 euros, creo recordar, tampoco hace falta. ¿Más dudas?
Perdón, lo que estabas diciendo. La facturación superar los 75.000 euros. Eso es. ¿Y las rentas exentas? 2.000, ¿no? Los 2.000. Eso es. Pasa es que esto, como por eso decía que esto lo vamos a... No, 100.000 era antes, Eduardo. Pone Edu, así que te llamo Eduardo. 100.000 era antes, pero se modificó. Se modificó creo que en el 14 y son 75.000, efectivamente. Y las rentas exentas, 2.000, correcto. Por eso es importante destacar, por eso es importante pararse en el tema de rentas exentas y rentas no exentas, pero es que esto va en el contexto de la gestión tributaria de mañana, por eso no quería yo tampoco adelantarme demasiado, porque si no hay que empezar a explicar desde el principio, ¿vale? Más cosas. Mira, Francisco está almorzando. Tienes que compartir con nosotros un trocito de pan. Bueno, si alguien quiere hablar, o levanta la mano, o que escriba, o... A ver, tenemos a alguien por aquí, yo creo que... Ah, no, ya no, perdón. En este país, y bueno, este país quiero decir, en general, las asociaciones hemos estado trabajando de una manera un poco, voy a ver cómo digo esto sin que me peguéis, chapucera. No sé si chapucera es la palabra, pero bueno, sin asumir buena parte de las obligaciones que tienen las asociaciones, ¿no? Entonces, lo que Hacienda no quiere es que las asociaciones se conviertan en pequeñas empresas y tengan un régimen fiscal diferente. Y hay asociaciones que funcionan un poco como empresas. Entonces, lo que dice Hacienda es, vamos a ver, tú eres una asociación sin ánimo de lucro y tus fines son culturales, pues dedícate a labor cultural. Pero si además de la labor cultural resulta que te dedicas a ganar dinero, entonces tienes que pagar por esas actividades económicas que realizas, ¿no? Más dudas. A ver, Luis levantó. Luis, te doy paso. Hola, mira, con esto de las actividades económicas, nosotros cuando creamos nuestra asociación, pues fuimos a hacer todos los pasos que había que hacer, fuimos a Hacienda y en Hacienda nos dijeron qué clases de actividad económica íbamos a efectuar. Y claro, dependiendo, porque somos una asociación que hace varias cosas, dependiendo de qué fuera la actividad, habría que darse de alta de una cosa o de otra. E incluso nos dijo, por ejemplo, mañana hacéis, pues eso, un concierto. Tenéis que venir unos días antes o un mes antes a declarar que vais a hacer una actividad, por ejemplo, del tipo de conciertos. Que mañana vais a vender en un bar y vais a poner un pequeño bar en vuestra asociación. Pues a lo mejor esa tributación tiene que volver a cambiar y tenéis que volver a venir. O sea, esto es un continuo, no te puedes hacer de una asociación, poner más o menos a qué te vas a dedicar de una forma un poquito así genérica, más o menos sí, si va a ser formación, si va a ser eso, pero luego cada actividad en particular tiene un régimen distinto y entonces así nos lo dijo, tenéis que pasar por aquí a lo mejor cada 2 o 3 meses incluso para hacer un cambio. Entonces, bueno, ahora se puede hacer a través del certificado electrónico, quiero decir, se puede hacer sí. Digitalmente, pero vale, tienes razón en eso. Es decir, el tema de fondo es un poco, insisto en lo mismo, en que Hacienda no quiere que las asociaciones funcionen como empresas. Entonces, lo que dice Hacienda es, ¿tus fines cuáles son? ¿El teatro? Pues dedícate al teatro. Pero si vas a hacer otras cosas, claro. Si además, si no vas a organizar un teatro, sino que vas a dedicarte a hacer cosas, o sea, obras de teatro y vas a cobrar por ello, entonces estás haciendo actividad económica y tienes que declararlo. Al final es como una empresa, pero es verdad que yo tampoco creo que sea necesario darse de alta en todas las actividades económicas. No. Porque realmente no darse hay... en todas, sino claro. Darse de la que exclusivamente tú tienes previsto que vas a estar actuando, sobre esa te das. Pero si en un futuro tú vas a cambiar, pues ya te digo, por ejemplo, no te lo voy a especificar así, me lo voy a inventar un poco, ¿vale? Sí. La actividad de hacer una representación teatral tiene un IAE. Un IAE. Entonces,
tú vas a estar haciendo eso, eres un grupo de teatro, pues continúas ahí. Pero si mañana vas a hacer otra cosa, no sé, vas a dar a lo mejor formación de teatro, que aunque tenga que ver lo mismo, está en otro IAE, tienes en ese momento que ir a darte de alta en ese o incluso darte de baja del otro si no lo pudieras utilizar. Eso es lo que nos dijeron, Sí, que sí, no es sí. una cosa que ya es de por vida. Usted se registra aquí en una asociación, no, esto es una cosa dinámica que tiene que ir en función, pues, de la actividad económica, y la actividad económica en cada momento de la vida de una asociación puede cambiar. Eso es verdad, pero es que ese es el tema. O sea, realmente de lo que se trata es de pagar por lo que generas, ¿no? Claro, claro. Desde el punto de vista, insisto que desde el punto de vista de Hacienda, yo no me meto en si es bueno o no. A ver, ¿se puede poner otra vez la diapositiva de las leyes y el Real Decreto? Sí, por favor, Miguel, pon la diapositiva. ¿Te refieres a la diapositiva por la que se regula la normativa, las obligaciones de la administración, de las asociaciones? Vale. ¿Un AMPA tiene algún límite de excedente económico al terminar el año? No, obviamente no, pero insisto, el dinero que genera una asociación es de la asociación, no de los asociados. Los asociados ponen una cuota para el conjunto de la asociación, pero desde el momento en que desembolsan el dinero y lo ponen en una entidad, ese dinero ya no pertenece a los asociados, pertenece a la asociación. No hay límite. Bueno, hay límite en tanto en que si pasas de 75.000 euros al año, te toca pagar el impuesto de sociedades, claro. O sea, el límite sería no tanto porque tenga que haber límite y patrimonio, sino porque si tú tienes 75.000 euros al año de beneficio o al finalizar el año tienes más de 75.000 euros, te va a tocar pagar el impuesto de sociedades. O deberías de pagar el impuesto de sociedades. También hay exenciones, ¿eh? A ver, Eduardo, que ha levantado la mano. Buenas tardes. Buenas tardes, te llamo Eduardo porque veo Edu, ¿eh? No sé si... Perfecto, como quieras, sin problema. A ver, yo hablo de mi experiencia personal, ¿vale? Yo cuando dimos de alta la asociación, nuestro objeto fundacional era la formación. Cuando dimos el alta en el IAE, ¿vale? Hacienda decretó la formación como exenta de IVA, ¿vale? Si bien es cierto que sí, nos puso el ejemplo el inspector, el técnico, que si vendíamos bolis, ¿vale? Esa actividad para promocionar la asociación, esa actividad estaba sujeta a IVA y por lo tanto había que declarar el IVA y hacer prorrata entre la parte de formación exenta y la venta de bolis, en este caso, de promoción, que sí que estaba sujeta a IVA. O sea, se puede compatibilizar la parte exenta con la parte sujeta a IVA con una prorrata. ¿Vale? Se debe. No es que No, se pueda, es que se debe. Es que se debe. Me refiero que puede estar sujeta a la asociación tanto a actividad, que en este caso era nuestra principal, la formación, ¿vale? Que está exenta, y así se firmó el inspector, como la parte no exenta, que es otra actividad, por ejemplo, comercial, haciendo una prorrata. Correcto. Correcto, sí. O sea, sí. Realmente lo que Hacienda dice no es que tengas que pagar por todo, sino solo por la parte en la que generas IVA. O, perdón, por la parte en la que generas una actividad económica, ¿no? Correcto. O sea, no dice, oye, es que tienes que pagarlo todo. No tienes que pagar por todo, tienes que pagar, pero insisto en que en principio es un poco como el de una empresa. O sea, si alguno de vosotros tiene una empresa, pues sabrá que esto es parecido. Lo que pasa es que consideramos que la asociación no debería de tener, en general, no debería de tener esas connotaciones que tiene una empresa desde el punto de vista económico. Pero sí que son. Lo que pasa es que Hacienda lo vinculaba al objeto fundacional, a los estatutos, que tu actividad principal sea, por ejemplo, la formación. Entonces, esa actividad está exenta. Sin embargo, el resto de actividades puede ser una actividad comercial y está sujeta, ¿vale? Exactamente. Si solo facturas formación, pues no tendrías que declarar IVA, ¿vale? Es que ese es el otro tema. El otro tema es que una asociación se constituye, yo creo que lo hemos dicho al principio, ¿no? Cuando ha contado Miguel que es una asociación de personas con un objeto social y con un fin en concreto. Hacienda lo que dice es, si tu fin es tú solo puedes trabajar en esto. Y si no trabajas en esto, entonces es que estás generando actividad económica. Entonces, si resulta que somos una asociación, hombre, las vecinales son más complicadas, ¿no? Pero bueno, también podría ser una asociación vecinal
realmente su objeto fundacional entiendo que está relacionado con hacer cosas para los vecinos, pero no específicamente con vender bolis, para que nos entendamos. Entonces, como vender bolis no está en el objeto social ni en el fin con el que se crea esa asociación, pues hay que pagar por ello. Quiero decir, es una actividad económica. Es un ingreso que no se considera dentro del objeto fundacional. A ver, creo que hay más. A ver, sí, es verdad, estaba repetida antes. Ya lo han dicho, sí, correcto. Y creo que alguien más había levantado la mano. A ver qué miro. Y te he llamado antes José Antonio porque es lo que veo, perdóname, ¿eh? Ya puedes hablar. ¿O no? Bueno, pues no. Pues si alguien más quiere hablar o hacer alguna otra consulta. Perdona, ¿me oyes? Sí, ahora sí. Ah, perdona, es que estaba silenciada. A ver, te comentaba, si entonces tú has solicitado que la asociación tenga exención de IVA, esto que comentan mis compañeros de que tengas que estar dado de alta en el IAE no es necesario, ¿o sí? Es que no tiene nada que ver. Sí tienes que estar dado de alta en el IAE porque has generado actividad económica. Otra cosa es que tú pides la exención de IVA. Pero vale, o sea que estas asociaciones culturales que te comento tienen que darse de alta en el IAE. Deberían darse de alta en el IAE. Vale, entonces, luego estas asociaciones, la mayoría, los socios no pagan cuota porque se sostienen a partir de las actuaciones que hacen, ¿vale? O sea, lo que hacen es trabajar, claro, pero es que ¿y cómo cobran? Bueno, los socios, iba a decir, no pueden cobrar, efectivamente. O sea que... No cobran, bastante con que no paguen, te quiero decir. Vale, correcto. ¿Sabes? O sea, porque claro, tienes que pagar si vas a Galicia a actuar, claro, desplazamientos, alojamientos, comidas, etcétera, etcétera. Todo eso entra en gastos. O sea que más o menos al final, es verdad que al final de año a veces hay un excedente, pero he visto que en las diapositivas que han puesto que las asociaciones pueden tener excedentes. Sí, claro. O sea que queda toda la asociación para un siguiente montaje, una siguiente cosa. Una duda que se nos plantea es, por ejemplo, vale, algunas de las asociaciones contratan una dirección profesional. No hay problema porque es un autónomo, hace una factura, se le paga y ya está. Pero a veces, algunas musicales, coros, etcétera, pues contratan a un pianista, por ejemplo, para que vaya a tocar. Y este pianista no les factura porque no es autónomo. Entonces, hay que hacer alguna cosa legal que habéis comentado ahí de retención y tal. ¿Esto cómo se hace o cómo es la cosa? A ver, es que Hacienda no contempla esa posibilidad, ni la Seguridad Social tampoco. A ver si me explico. Sí, cuéntame. Que esto es tema de contratación laboral, ¿vale? Que eso también va en otra fase, pero bueno. Vamos a ver, la prestación de servicios y el trabajo en España está regulado por ley. Tú puedes o contratar a una persona como autónomo o contratar a una persona como en el ámbito laboral o incluso pedirle que haga una colaboración. Pero no puedes o no debes y no es legal, no está contemplado de ninguna manera pagar a alguien por un trabajo si no está en uno de esos regímenes. Es decir, si no es autónomo o está contratado laboralmente. Vale. ¿Qué se hace? Claro, no digo que no, pero eso es pagar en B. O sea, en negro. Ya, una irregularidad no es legal. Total. Quiero decir, yo a ver, yo no lo voy a decir, yo no te voy a decir que eso esté mal o bien, no voy a juzgar, ¿vale? Pero sí, bueno, yo son preguntas que tengo aquí, por eso te traslado. Claro, o sea, Hacienda eso no lo ve bien, porque es como cuando va el electricista a tu casa, te hace una reparación y tú le pagas en mano y no hay factura. Poco por caso. Y eso es B. Claro, sí, no, sí, yo lo veo fatal también, está claro. O sea, una cosa es el autónomo que te hace un trabajo y te hace una factura y tú le pagas. Claro. Y otra cosa es el que viene, no porque tiene su otro trabajo o lo que sea y quiere que le pagues sin que te haga nada. Pero es que, aunque tenga el otro trabajo, ese señor puede emitir factura. Es que es un error que no pueda emitir una factura. Otra cosa es que él quiera cobrarlo en B porque le viene mejor. Pero él, o sea, una persona que está trabajando por cuenta ajena con un contrato laboral puede emitir factura en calidad de profesional y esas facturas van con su retención, su IVA o su retención. Vale.
Y ahí es donde hablaba yo de la retención, ¿vale? Porque que eso es otra cosa que ya veremos también. Todas las facturas de profesionales autónomos llevan una retención. Esa retención es la que tenemos que declarar en Hacienda. Ese es el un IRPF que declaramos en Hacienda. Vale, lo que pasa es que a veces también te digo que hay casos en los que no te están facturando como autónomos, sino porque ellos mismos tienen una asociación en la que pueden dar formación, que alguien comentaba sobre eso. Ya, Entonces está exento de IVA. Pero eso es cuando tú eres un profesional, o sea, si tú eres un profesional de la asociación, de la formación, puedes no poner IVA en tu factura. Pero sí, esto estoy hablando de facturas que nos emiten a nosotros, ¿vale? Por las que nosotros pagamos las asociaciones. Un director de un coro, un director de teatro. ¿Sabes? Pero entonces no le pagas al director. Algunos facturan como autónomos y otros tienen una asociación para facturar. Es que eso ya sí que es un entramado, ojo, como os pillen ahí. Es que es todo muy complicado. Quiero decir, eso son trampas que se hacen, que están al borde de la legalidad. Y claro, en todo caso, tú si pagas a la asociación, no estás pagando al director, estás pagando a la asociación. Ya, luego ya no sé. Luego ya no sé cómo o sea, quiero decir... Pero ahí ya luego el problema lo tiene el que haya facturado con la asociación. Efectivamente. Claro. Nosotros hemos pagado bien, ¿no? O sea, con la factura, tenemos la factura. A ver, me preguntan, una persona que es funcionaria de los cuerpos de seguridad del Estado, que realiza un curso de defensa para un AMPA y por el que se le paga gasto de desplazamiento, etcétera, ¿se tendría que facturar? No, porque no le estás pagando por su servicio. Estás pagando los gastos que origina que él preste su servicio. Esto es lo que pasaría con un voluntario, por ejemplo. ¿Vale? Tú al voluntario no le puedes pagar, según la ley de voluntariado, pero sí le puedes, no voy a decir compensar los gastos que tiene que hacer cuando tiene que ejercer su trabajo. Es decir, gastos de desplazamiento, alojamiento, un billete de autobús, un billete de tren, todo ese tipo de cosas. Una cosa es la prestación del servicio en calidad de profesional, de lo que sea, y otro es los gastos que genera esa prestación del servicio. Entonces, la prestación del servicio como tal, hay que pagarla, es trabajo. Los gastos la compensación que se hace porque ese señor vaya, pues es una compensación económica, un gasto de desplazamiento, de lo que sea. Esa es otra posibilidad, claro, pagarle los gastos de desplazamiento en vez de pagarle el servicio, pero en el caso del pianista creo que no iba a colar. ¿Más dudas? Que os he visto a todos lanzados. Estabais deseando que viniera el tema, ¿no? A ver, decía Francisco por beneficios. Por beneficios, Francisco, no sé a qué te refieres con lo de por beneficios. Ah, sí, que un AMPA tiene un límite de excedente económico al terminar el año por beneficios. No se llaman beneficios cuando hablamos de una asociación, se llama patrimonio. ¿Vale? Es el patrimonio que tiene la asociación, no beneficios. La asociación no tiene beneficios nunca, porque su fin no es ganar dinero y repartirlo entre sus socios. Mientras que en una empresa sí, ¿vale? En una empresa el fin es ganar dinero y repartirlo. En una asociación no. En una asociación es patrimonio para poder hacer actividades de acuerdo con el fin y con el objeto social con el que nos hemos constituido. ¿Más dudas? ¿Todo claro? No puede ser, no puede ser, no me lo puedo creer. Perdona, dime. ¿Puedo preguntar una cosa? Por ejemplo, para el tema de desplazamientos, el kilometraje, ¿puede la Junta Directiva de la asociación fijar a cuánto paga el kilometraje o nos tenemos que ceñir a lo que paga el Ministerio? No, a ver, el Ministerio lo considera a efectos de sus trabajadores y también a la hora de que el autónomo haga cuentas con el Estado, ¿no? A la hora del IRPF del autónomo. Pero tú puedes pagar lo que quieras, eso sí, no por debajo, siempre puedes pagar por encima. Claro, no, te quiero decir que yo llevo 20 años en la educación y nos llevan pagando los 19 céntimos estos de euro los 20 años. Sí.
Y seguimos Ya a 19. pierde, ¿sabes Y lo que seguimos a 19 céntimos. Ya te lo digo yo. Seguimos a 19 el kilómetro. Por eso sí. te quiero decir, no, si es mi caso también, que soy funcionaria. Pero claro, nosotros en la asociación fijamos otro precio por kilómetro mayor, porque creíamos que aquello era una vergüenza. Pues no hace falta, no hace falta. Eso es porque vosotros habéis sido muy buenos. A ver, O sea, vosotros... podemos hacerlo, ¿no? O sea, se Sí, puede cobrar más. Sí, sí. O sea, vosotros podéis pagar lo que os dé la gana el kilómetro. Hombre, dentro de un orden, quiero decir, si vais a pagar a 100 céntimos el kilómetro, pues No. va a ser una trampilla que Hacienda va a decir, hombre, me estás intentando engañar, claro, pero no, ¿vale? Sí, los donativos son rentas exentas, igual que la cuota, correcto. Son rentas exentas igual. Pero, ojo, porque lo veremos mañana mejor, pero hay un apartado que son los 2.000 euros de rentas exentas que si se superan también hay que pagar en el impuesto de sucesiones, ¿vale? El impuesto de sucesiones grava dos cosas, el beneficio, por decirlo así, y las rentas exentas. Entonces son esos dos límites los que tenéis que tener. Hasta ahora nos están metiendo mucho con las rentas exentas, porque mientras no se pase de los 75.000 euros, pues Hacienda parece que no dice mucho. Pero si un día hubiera una denuncia o hubiera una investigación o hubiera pues Hacienda se metiera con eso, que el día que le falte dinero se va a meter con todo, pues en ese momento sí que habría una responsabilidad ahí de incumplimiento, claro. Más cosas. ¿Alguno de vosotros es de alguna fundación o de alguna asociación sin ánimo, de utilidad pública? ¿Ninguno? No, demasiado papeleo, sí, efectivamente. Tienes razón, Ana, es demasiado papeleo. O sea, el problema tienen un régimen fiscal muy bueno, pero, a ver, Luis ha vuelto a levantar la mano. Luis, te vuelvo a reactivar. No, pero es para una pregunta, no es relacionado con lo que Vale, estás diciendo vale. tú ahora. Es para Pregunta, luego. pregunta. A ver, yo es que hay una cosa que nosotros sí que hemos en nuestros estatutos de fundacionales sí que decimos que vamos a dar formación, que vamos a promover, no te voy a decir todo el rollo de nuestro. Entonces sí que hemos hecho un curso pues en este caso para el Ayuntamiento de Valladolid, en un evento, y hemos facturado y sí que nos han cobrado el IVA. Claro. Entonces nosotros, la pregunta es, como veo que aquí pone que la formación está exenta, nosotros cuando fuimos a pedir precisamente por esta actividad a Hacienda, diciendo que íbamos a hacer esto, nos dijeron que sí, que nos tenían que cobrar el IVA. Entonces, me imagino que lo daréis a lo mejor en cursos mañana o pasado, ¿dónde hay que hacer o cómo hay que hacer para que una asociación pueda estar exenta de IVA en el caso, por ejemplo, de la formación, cuando está en tus estatutos, en tus principios fundacionales? Si no está en tus principios fundacionales, Hacienda no le gusta dar exenciones. Pero sí que está. Sí que está. Sí. Pues entonces sí. Entonces, bueno, cuando demos el tema del IVA te lo ponemos, pero vale, perfecto, sería a través de Hacienda, ¿eh? No, porque me dieras un poquito ya sí. un sería preámbulo. el mismo modelo 036. Sí, el modelo 036, sí. Ese modelo tan estupendo con el que hacemos todo ante Hacienda. Nos damos de alta, nos damos de baja, ampliamos actividades, todas esas cosas, sí. Lo que busco es, no sé, información de cómo se hace, porque será un recurso en el que tú tengas que pedir o hacer en el 036, modificarle, de hecho, por sí, porque dices que yo creo que ha sido un error entonces, que en nuestro caso, pues el técnico no nos lo ha sabido elaborar bien. O no ha caído, o no ha caído, o así. Entonces sería volverlo a hacer, por ejemplo, ¿no? El proceso. Es que hay veces que el propio técnico, si no ha tratado nunca con un tema así, pues a lo mejor no lo conoce. Claro, no. Sí, ya te digo yo que no había tratado, yo me acuerdo perfectamente. Claro, además, nos pilló en plena pandemia, fue el primer día que pudimos acudir allí después de 3 meses. Estábamos todos asustados de un lado para otro, entonces fue muy peculiar, sí, yo creo que tuvo que haber bastantes
anomalías y errores en la petición de todo esto. Bueno, pues no te preocupes porque nos lo apuntamos y mañana te explicamos cómo hacer cómo hacer esa solicitud, ¿vale? Pues muy bien, Y te lo lo que se agradezco mucho y necesita. espero que le sirva para alguien más, no solo para mí. No, hombre, seguro que sí, seguro que a alguno más le sirve. A ver, Pues muchas gracias. nuestra asociación ha recibido una subvención del ayuntamiento. Tendríamos que declararlo por el hecho de recibir la subvención, no. Pero si la subvención os lleva a superar ese límite de 75.000 euros que estamos hablando, sí. Entonces habría que presentar el impuesto de sucesiones. Si no, no. No sé si he respondido, Jorge. Bueno, sí, si no seguiremos hablando del tema, porque mañana vamos a ver así un poco en profundidad las rentas exentas o exentas y también el régimen, sobre todo el IVA, que es lo que más dudas genera, y el tema de los IRPFs, ¿no? El tema de la retención. Que no hablo de Hacienda, no hablo de la declaración de la renta, sino de otro tipo de modelos, pues, por ejemplo, el 111, que es el que se refiere a la retención a los profesionales, o hay también un modelo que cuando tenemos una relación con una sola empresa que supera los 3.000 euros al año, también es un modelo que tenemos que presentar. Bueno, una serie de papelitos que no es que sean especialmente difíciles, pero que sí que hay que tenerlos en cuenta. ¿En qué norma y artículo aparece la regulación de las rentas? 2.000 euros me parece un límite muy bajo, mi asociación casi llega a esa cantidad. Pues sí, efectivamente. Pero si me permites, te lo digo mañana porque no tengo delante y no me acuerdo ahora mismo de cuál es. Bueno, o a lo mejor sí, Miguel sí que puede buscarlo. Si está en la presentación de mañana, a lo mejor sí que puedes echar un ojo a ver dónde está el artículo. Es la normativa que regula fiscalmente el impuesto de sociedades. Pero no me acuerdo del artículo. De todas formas, te lo busco y mañana te lo digo. Ah, está Miguel buscándolo. Mira, muy bien. A ver, ¿alguien más había levantado la mano? Que no me acuerdo. De todas formas, sí, también podemos hacer una cosa, ya que veo que todos tenéis así como alguna duda en concreto y demás, si queréis podéis mandarnos un email con las dudas que tengáis y las vamos resolviendo. Es decir, además de ver el tema que podamos tener, pues yo os invito a que lo hagáis. Bueno, voy a aprovechar que ahora os veo relajados y sin dudas para presentaros a Rafa, que creo que sabía con que le he visto antes por aquí, que es el representante, el responsable del Servicio de Participación Ciudadana. Bueno, no sé si ahora está o no está. A ver que mire. Sí, que le voy a dar paso por si quiere saludaros, que he visto que antes se conectaba y así. Creo que te he abierto el micrófono, Rafa. Mira a ver. Sí, creo que sí. Bueno, pues buenas tardes. He estado un poquito a trozos, me he incorporado un poquito más tarde. Me hubiera gustado estar al principio para saludaros y para daros las gracias a todos y a todas. Creo que esta es de momento la acción formativa que tiene más participantes. He contado hasta 35 y eso demuestra de alguna manera el interés que tienen las asociaciones por estos temas de gestión económica. Es algo que nos habéis transmitido a través de la encuesta que realizamos y por eso es por lo que hemos elegido este tema para una de las primeras acciones formativas. Es evidente que las cuestiones económicas son quizá las que generan más complicaciones y más dudas en la gestión de las asociaciones. Nosotros desde Participación Ciudadana no tenemos un contacto con todo tipo de asociaciones que están incluidas en el registro, hay como 20 tipos aproximadamente. Nosotros no conocemos la realidad cotidiana de muchas de esas asociaciones, algunas de las cuales veo que estáis representadas en esta acción formativa
y por lo que nosotros conocemos que es habitualmente la relación con las asociaciones vecinales, también tenemos algo de conocimiento de las juveniles, pues el tema económico es complejo. Y lo que se ha comentado a lo largo de la acción formativa, y he tomado nota, pues sí que nos demuestra que estamos en un terreno muy dudoso, muy conflictivo, y que estamos, digamos, ahí en un punto de equilibrio muy difícil entre lo que es la actividad de una asociación y lo que es la actividad de una empresa. Esto es algo que, bueno, pues tenemos que aprender de la realidad. La realidad no se transforma de la noche a la mañana. Si estamos en la situación en la que estamos es porque a lo largo de bastante tiempo se ha ido generando esa situación. Pero a nosotros sí que nos preocupa que muchas asociaciones se estén convirtiendo en empresas. A lo mejor no hay una declaración de beneficios que se repartan y por lo tanto sigue siendo una entidad sin ánimo de lucro, pero sí es verdad que en el momento en que se genera un sueldo, pues estamos incorporando a la asociación una serie de obligaciones económicas que resultan difíciles de asumir cuando se asumen por parte de una persona voluntaria. Eso ya nos obliga a su vez a contratar a un gestor, y cuando nos queremos dar cuenta, pues a lo mejor la actividad de la asociación se ha alejado un poquito de lo que es propiamente la de una asociación y se está acercando a la actividad de una empresa. Bueno, esto es un poquito uno de los temas que se deducen de la conversación que estáis teniendo, que está resultando muy interesante, y espero que a lo largo de las 4 sesiones que quedan pues sigan saliendo temas y que nosotros, bueno, pues podamos ver un poco cuáles son vuestras necesidades, vuestros problemas, y podamos ayudar en la medida de lo posible. Estoy viendo, tengo la sensación de que la acción es interesante porque hemos hecho una presentación, pero luego, sobre todo, hemos dejado bastante tiempo para que vosotros y vosotras podáis hacer dudas, plantear dudas y problemas concretos. Por lo tanto, sí que me gustaría que en las próximas sesiones que tengamos a lo largo de la semana, pues traigáis preparadas esas dudas, porque es de lo que se trata, dar respuesta a vuestros problemas cotidianos. Muchas gracias por vuestra presencia y bueno, pues seguimos escuchando las dudas o las aportaciones que nos queráis hacer. Sí, he visto que hay otro compañero que también le interesa la gestión de la norma 036 de la formación, la exención, así que ya nos la preparamos para enseñárosla. Y luego he visto que Miguel ha puesto ya que son el artículo 9.1 y 9.3 de la ley del impuesto a sociedades. Entonces, si quieres, Miguel, lo compartes y se lo explicas un poco, lo que dicen los dos, el artículo el tema de las rentas y el tema de... Aunque insisto en que mañana lo veremos bien viendo qué son las rentas exentas, porque es que ese es el tema, que a veces sacadas las cosas de contexto cuesta un poco más entenderlas, pero... Bueno, veis, sería esto lo que dice la normativa, ¿vale? Hay una ley que es la ley el impuesto de... No tienes audio, perdón. Perdóname. Creo que le he dado ya para que se conecte. Ahora. Hola, sí, estoy. Sí, por lo que estabais diciendo, en su momento sí que hemos hablado en la primera presentación de la ley, perdón, de la ley de 49/2002, que era donde venía recogido cuáles principalmente están exentas, pero bueno, tal y como estamos hablando justo del impuesto de sociedades, digo, pues qué mejor que poner lo que dice directamente la declaración de la renta, que es al que damos finalmente cuentas. Y la verdad viene bastante sencillo. Según las únicas excepciones que no tienen que declarar son aquellas que no ingresen no superen los 75.000 euros anuales, los ingresos correspondientes a rentas no exentas, no superen los 2.000 euros anuales, y todas las rentas no exentas que estén obligadas a retención. Que al final eso es lo que está en su momento comentando Maribel. Luego también está lo que sí que, por eso hacía hincapié, bueno, os decía 2 artículos,
porque hay unas que están totalmente exentas, que son las que cumplen el artículo 9.1, que de hecho ahora os busco si queréis directamente el artículo y lo dejamos si queréis, bueno, y así mañana se puede pasar más, no por encima, pero bueno, pues si tenéis alguna duda, ahondar en ese tema solo casi hablando de este artículo. A ver, voy a buscarlo y os lo enseño como tal el artículo. A ver, disculpad. Mira, aquí, comparto directamente del BOE. Aquí, me veis, ¿no? Exenciones. A ver, que me lo paso. Están exentas, pues el Estado, las comunidades autónomas, entidades locales, organismos autónomos del Estado, Banco de España, entidades gestoras, institutos de España, reales academias, organismos públicos, agencias estatales, Consejo Internacional, y parcialmente exentas, que es aquí donde veníamos, están aquí, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, uniones, federaciones, colegios profesionales, fondos, mutuas y entidades de derecho público por todos los estados y los partidos políticos en el punto final, que eso quizás es donde que aquí es donde se refiere a las leyes, aquí en el 49/2002, las leyes de mecenazgo de la que hablábamos antes. No sé, vamos, tampoco he hecho una búsqueda muy exhaustiva, digo, pero tampoco, como ha salido el tema sin más, digo, pues os lo pongo un poco, que lo podáis ver. Al final es la ley del impuesto de sociedades la que la mejor para regirnos sobre quiénes y quiénes no tienen que estar. A ver, que hay un chat. Maribel, ¿tú lo ves? Maribel se ha tenido que ir, Vale. pido que la disculpéis, pero bueno, yo soy Raquel Puertas, muchos me conocéis del curso de la semana pasada. Trabajo con Maribel, así que voy a estar un poco controlando el chat y las preguntas, ¿vale? Y os las contestará Miguel. Y también Vale. animo, como ha dicho Maribel, a que nos dejéis las preguntas y así las próximas sesiones os las podemos responder más detalladamente, ya que al ser personales y más detalladas, pues tendremos que buscar un poco, ¿vale? Y respecto a lo que pregunta Luis, sí, no creo que haya ningún problema en daros esas presentaciones. No sé qué opina Miguel, que es el que está... Yo sin problema, vamos. Quizás si queréis esperamos a que finalice toda la semana de formación y las vamos colgando, y así incluso con lo que hemos ido hablando, pues añado algo de información para que, pues, bueno, que sea quizás más interesante, porque sé un poco más ya por dónde van los tiros de vuestras inquietudes. Sí, yo, por ejemplo, lo que hice la semana pasada con el curso, se lo pasé el último día, bueno, se lo he pasado hoy por la mañana, y lo que hice fue también completar un poco las presentaciones con los intereses que tenía cada uno. Así que yo creo que sí, esperamos, no sé qué opináis vosotros, de pasároslo todo junto. Vale, pues mira, como Analía, has preguntado si te parece como mañana, porque de hecho el artículo como tal lo he sacado de la presentación de mañana. Si no os importa, lo dejamos para mañana la explicación y profundizo más en ese tema. Digo, más que nada, por sí que es verdad que he ido como una metralleta a la hora de explicar, y mañana sí que es verdad que tiene más chicha, como quien dice, la explicación. Claro, muchas de las dudas seguramente estén metidas ya en los temarios que vamos a hablar próximamente, así que no os preocupéis. Lo único es que irnos dejando las que sean así más relacionadas con vuestras propias asociaciones, y de esa manera pues así también a Miguel le da más tiempo a investigar un poco para ser más exacto. Con pasar los vídeos, Analía, imagino que te refieras a la grabación de la jornada, ¿no?
por eso no te preocupes, porque al igual que el curso pasado, está siendo grabado, como podéis ver, y una vez que esté editado y modificado y revisemos todo el contenido, os lo haremos llegar, ¿vale? Da gusto, la verdad es muy participativa. Ya me advirtió Sí. Maribel, dice, son gente participativa, la verdad da gusto. No sé si hay alguna pregunta más sobre lo que hemos visto hoy. Y bueno, si de lo de mañana ya os digo, si queréis lo dejamos para mañana, que va a ser todo tema IVA, impuestos de sociedades, etcétera, que eso quizás tenga más Mira, profundización. Se puede profundizar. tenemos a alguien que ha levantado la mano, Etrabe ha levantado la mano. Bien, hola, buenas tardes. Mira, era referente a lo que hablabas ahora, Raquel, que yo estuve en el curso pasado y el correo que me ha llegado hoy, lo que no venía publicado eran los vídeos. Claro, Que estáis editándoles, ¿no? sí, o sea, yo os he pasado solamente las presentaciones de mis 3 jornadas. O sea, yo empecé el miércoles, jueves, viernes. Sin Y los problema. que no os preocupéis, que les vais a tener, no os preocupéis. Solo Venga. que claro, al final tenéis que pensar que son 2 horas cada día y como estamos modificando, o sea, editándoles para que luego sea más fácil de ver, pues tardarán unos días, ¿vale? Pero no os preocupéis. De acuerdo, gracias. Muy buena esa, Luis. Buena respuesta. No, Bueno, pues podéis aprovechar esta última media hora para hacer las preguntas así de la lección de hoy. Y no sé si explicaros algo más. Se te cortó un poco, Raquel. Pero bueno, Ya, básicamente... perdón, es que estoy desde casa Nada. y tengo peor wifi, lo siento. Nada. Rafa levantó la mano. A ver, Rafa, te doy paso. ¿Ya habla? Vale, ya me escucháis, ¿verdad? Sí. Bueno, deciros, mientras se os ocurren algunas otras preguntas, si queda alguna por hacer, que hay muchos aspectos de la escuela, de Actúa, que todavía estamos trabajando, ¿vale? Con esto que estabais diciendo en relación al acceso a los vídeos y a la documentación que se genere en cada uno de los cursos, de las charlas o de las distintas acciones de compartir experiencias, estamos ahora intentando cerrar un protocolo que defina exactamente qué se publica, qué no se publica, porque efectivamente pues vamos a generar infinidad de vídeos y tenemos que ver cómo los compartimos y si están abiertos a todo el mundo o solamente a aquellos que habéis participado en las acciones. Esto es algo que estamos ahora trabajando. Espero que esta semana pues podamos ir concretando cosas. Lo importante es que sepáis que Actúa pretende ser por encima de todo pues un espacio de encuentro que a través de las variadas formas que tenemos para que podáis entrar en contacto con nosotros, nos podéis hacer cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de consulta y bueno, pues vais a tener la garantía de que os vamos a responder, si no es de forma inmediata, pues en el momento en que sea posible. También es un espacio en el que podéis hacernos sugerencias y aportaciones sobre qué otros temas podríamos incorporar al plan de formación. Lo que se ha hecho ahora público, en el que efectivamente estamos en la segunda acción formativa, vamos a tener una tercera para analizar la situación del estado de pandemia, cómo está afectando a las asociaciones y de qué alternativas están utilizando desde diversos ámbitos. Pues luego tendremos otras 9 intercambios de experiencias que creemos que serán acciones formativas muy interesantes. Hemos seleccionado una serie de ámbitos de participación y en cada uno de esos 9 ámbitos seleccionados para el mes de junio pues vamos a intentar hacer esas mesas de experiencias. Pero en el mes de septiembre nos daremos un margen de respiro a todos para el mes de agosto, pero el mes de septiembre enseguida haremos un nuevo plan de formación
en el que podemos incluir muchas propuestas que nos queráis hacer. De hecho, ya tenemos muchas en cartera para ese segundo plan de formación, pero que sepáis que Actúa pretende ser vuestro espacio particular también, vuestra casa, donde podáis hacer sugerencias y propuestas, y bueno, pues que entre todos vayamos enriqueciendo la dinámica participativa de la ciudad y vayamos consiguiendo que haya cada vez más ciudadanos y ciudadanas que se motiven, se preocupen por, en el ámbito de sus posibilidades, mejorar el entorno en el que vivimos. Bueno, yo me he extendido a lo mejor un poquito más de la cuenta. Si veis que hay preguntas, pues las desarrollamos, y si no, bueno, pues tampoco tenemos por qué prolongar la reunión hasta las 8, como vosotros veáis. Eso depende de vosotros y de vosotras. Si hay preguntas, pues las planteáis, y si no, mañana seguimos con la segunda jornada formativa. Sí, por ejemplo, mira, Anali ha escrito que sería interesante saber cuál es la mejor estrategia para una asociación, sobre todo cuando estamos empezando y somos pequeños, para estar dentro de la legalidad y no morir en el intento. Rafa ha levantado la mano. Bueno, estamos con esa pregunta, estamos un poquito en reflexiones de carácter general, no propiamente de la gestión económica. Yo creo que cuando pongamos en marcha una experiencia de participación o asociación, como queráis, porque no tiene por qué ser necesariamente experiencias que terminen constituyendo una asociación. Puede haber experiencias que se puedan hacer de forma espontánea en un determinado momento y tal. Yo creo que la clave del éxito radica en conseguir, es una opinión muy particular, pero es fruto de mucha experiencia en el ámbito del asociacionismo, es conseguir que las dinámicas sean dinámicas divertidas y que sean satisfactorias para la gente en la que participa. Yo entiendo que cuando uno acude a una asociación o pretende poner en marcha una experiencia de participación, lo que no busca es un rendimiento económico, sino que lo que busca es prestar un servicio del que después uno o una se pueda sentir satisfecho. Entonces, hay que hacer cosas que realmente nos motiven, y hay que ser capaces de repartir las tareas, porque yo, por lo que veo en muchas asociaciones con las que me relaciono y que terminan teniendo crisis, es porque al final hacemos a lo mejor cosas más complicadas de las que somos capaces de gestionar. Y eso pues a veces no es precisamente lo interesante. Eso al final se sostiene en la medida que haya gente que quiera gestionar la asociación con las herramientas de una empresa. Y bueno, pues pasa que al final terminamos o bien convirtiéndonos en una empresa o algo parecido, o bien entrando en una crisis. Por lo tanto, saber lo que queremos hacer, intentar que eso que queremos hacer sea divertido y nos genere una satisfacción personal derivada del encuentro, del conocimiento de personas, del establecimiento de vínculos de amistad, y luego repartir las tareas. Esas son un poco las claves que yo recomendaría, sobre todo al tipo de asociaciones con las que nos relacionamos nosotros en el ámbito de la participación ciudadana. Bueno, por mi parte nada más. Si queréis hacer alguna otra cuestión, Mira, ha escrito Miguel que sería conveniente que las asociaciones que estéis participando indicaseis el tipo que son para poder plantear casos prácticos de cara a las siguientes sesiones. Así que si os parece podéis escribir en el chat la asociación y el tipo de asociación para que sea más fácil, porque si hablamos todos al final va a ser más difícil coger esos datos. Sí, hola, que es que estaba silenciado. Perdón, no me había dado cuenta. Nada, no preocuparse. Vale, estoy viendo que hay muchas personas que venís por AMPAs, de deportes, alérgicos también. He tomado también vecinales. Vale, ves, es que hay algunas que pues, por algún caso
buscar casos concretos de situaciones que os puedan ayudar. Vale, pues ya las hemos recogido todas, así que si tenéis alguna pregunta final, si no, como ha dicho Rafa, podemos acortar esta sesión y ya mañana entrar en más detalle con todo lo demás. Vale, creo que hasta aquí porque nadie está haciendo preguntas. Rafa ha levantado la mano, a ver, te doy audio. Vale, pues yo también lo veo así. Si hemos agotado el temario que teníamos previsto para la sesión de hoy, pues llegado este momento tampoco hay por qué alargar la reunión. Queda un cuarto de hora para las 8. Yo por mi parte también os tengo que dejar. Que sepáis que estamos en contacto, que tenemos otros mecanismos también para que nos comuniquéis cualquier cosa que os inquiete. Y nada, pues mañana la segunda sesión también será tremendamente interesante. Yo por mi parte me despido y bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por vuestro interés y esperemos que hayáis salido satisfechos de esta primera sesión de la segunda acción formativa. Gracias a los compañeros y compañeras de Estrategia Infinita por el trabajo y nos vemos en la próxima. Un saludo por mi parte. Vale, hasta luego. Hasta luego. Pues nada, entonces nosotros también lo vamos a dejar aquí, si os parece. Os repito que si queréis podéis mandarnos vuestras dudas al correo de info@escueladeparticipacionciudadana.es y así se las podemos pasar a Miguel y las intentamos solucionar de la mejor forma posible, ¿vale? Así que nada, pues mañana hasta las 6 de la tarde.